transmitiendo en vivo y con este tema de la mirada política protestante entre utopías y realidades, es el nombre que le dimos a nuestro encuentro. Este es el penúltimo encuentro online de este año. Ya el siguiente va a ser el del próximo mes de octubre con Jano Álvarez, que va a estar hablando de un autor que yo voy a mencionar bastante hoy día, pero con Jano Álvarez van a poder conocer en profundidad al autor. Y eh, ya en noviembre tenemos nuestro encuentro presencial en Santiago. Va a ser en la comuna de La Florida, Metro Trinidad, en una iglesia que está más o menos a unas 8 cuadras del metro. Pero hoy vamos a estar dando el, la dirección ya completa. Así es que nada más que decirles bienvenidos nuevamente y dar paso a nuestra eh, exposición de hoy día. Ok, práctica política protestante, ¿sí? Entonces tenemos entre utopías y realidad. Eh, para nosotros poder comenzar a hablar sobre esto, para poder dar inicio a este tipo de reflexión, es necesario que podamos elaborar una arqueología, ¿ya? Ese es el nombre que le di a esto, es una arqueología de dos historias de la modernidad, ¿ya? No sé por qué no se ven las imágenes en la presentación, si se veía. Eh, una arqueología de dos historias sobre la modernidad. Una historia es la historia de la Reforma Protestante, de la cual Calvino, Lutero, Knox son ciudadanos indiscutibles, Calvino particularmente por su mirada política, y obviamente los otros también tuvieron un aporte significativo para todo lo que tiene que ver también con el tema de política, sobre todo en el desarrollo político. Y la otra historia, como está dicho ahí, es la historia del Renacimiento. Y esa historia del Renacimiento, o Renacimiento y Reforma, son estas dos formas de contar la historia, solo que nosotros sabemos mucho más del Renacimiento que de la Reforma. ¿Por qué? Porque el Renacimiento, ahí sí, ya, no sé qué habrá pasado, pero ahí estamos entonces. Eh, Como decía hace un ratito atrás, nosotros tenemos esta mirada de, por un lado, la reforma y por otro lado, el renacimiento, pero la historia en realidad está contada, o como se suele decir, que la historia la escriben los vencedores. Por allí, estos días, a propósito de política, eh, alguien hizo un comentario similar y efectivamente, en este caso, está hecho de esa forma o está escrita por la gente del Renacimiento. El Renacimiento fue la historia victoriosa que perduró en las universidades y sobre todo a nivel de enseñanza media eh, y en las universidades. Pero existe esta otra, que es la que está acá, existe esta otra historia o la forma en que se cuenta la historia y que tiene que ver con la reforma protestante y es justamente esa a la que yo quiero invitarlos a reflexionar. Para poder hablar sobre esto, ahora sí, quiero citar a una de las más importantes figuras de la teoría y de la práctica de la política protestante. Estoy hablando de el ex senador de Holanda, Roel Kuiper, doctor en historia política, filósofo, ex senador, como bien les decía, y que actualmente se desarrolla como profesor de filosofía reformacional en la Universidad Erasmo de Rotterdam, también como profesor de identidad cristiana y práctica social en la Universidad de Kampen, y en la Universidad Libre de Ámsterdam él también trabaja como profesor de filosofía política, ¿ya? Entonces es un hombre bastante erudito y una persona que tiene
un bagaje, ¿ya? No menor, y de él voy a estar tomando varias cosas. Como les dije, con Jano Álvarez, que tiene que estar por allí, lo vi saludar delante, nos va a estar hablando sobre este autor y sobre un libro particularmente que lo voy a citar hoy día también, que se llama Capital Moral. Es el libro que está allí, amarillo, ¿cierto? Esa es su versión en holandés, pero nosotros vamos a estar hablando, yo hoy día y Jano Álvarez eh, el próximo mes, en octubre, de la versión en portugués. No la tengo acá porque la tiene Jano, ¿ah? Así que no se la voy a poder mostrar, pero ahí Jano Álvarez tal vez la puede, no sé si podrá en los comentarios eh, colocar digamos, la portada del libro, pero el libro Capital Moral de Kuiper, y aquí es donde él trabaja bastante este tema, las primeras páginas de su libro, él invierte mucho en esto, y justamente de este libro yo quiero hacer la primera cita, ¿ya? Que es la que está ahora apareciendo allí en pantalla. Roel Kuiper dice lo siguiente respecto de este periodo de tiempo. El comienzo de la modernidad está marcado por una nueva conciencia histórica, tal vez la característica más decisiva de la modernidad. En el sentido político y social, la interpretación del hombre actuante en la historia estaba asociada al resurgimiento del pensamiento de la res pública. ¿Ya? Ojo con ese detalle, la res pública es lo que nosotros conocemos hoy como la república y tiene que ver simplemente con las cosas que son del interés de la gente, del interés social. Entonces quedamos allí en la res pública, ¿fruto de qué? Fruto del humanismo de los eruditos. Esto no significa necesariamente una forma de gobierno republicana clásica. Lo que está siendo expresado es que la sociedad debería ser un asunto de todos, una responsabilidad de los ciudadanos en todo caso. Ese pensamiento se instaló en los ambientes urbanos más desarrollados, las ciudades-estado italianas, las ciudades flamencas y las de Borgoña, por citar algunas que coloca Roy Kuiper allí. El dominio de reyes y poseedores del poder fue roto por ciudadanos prósperos y desarrollados que imaginaban una sociedad como un emprendimiento conjunto, como una comunidad. Esa definición es muy importante para entender la idea de una política, sobre todo en un país como el nuestro, con todas las tensiones políticas que se están generando por esta ya muy bullada conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre del año 1973. Entonces, fíjense, una de las formas de contar la historia de la modernidad es justamente sobre su pensamiento social. ¿Ya? Nosotros podemos hacer esta arqueología de la historia de la modernidad a través del pensamiento social y que fue un redescubrimiento de la república como una idea de que la sociedad era un asunto de todos, como bien les dije hace un par de minutos atrás. Esta idea, esto contrasta con lo que se pensaba en la Edad Media, tanto en la Alta Edad Media como en la Baja Edad Media, ¿ya? De que todos estos asuntos políticos eran reservados para algunos individuos, mientras que la gran mayoría simplemente vivía en las ciudades sin preocuparse con estos temas, ¿ya? Entonces eran transferidas todas estas preocupaciones del bien público a algunos que se entendía que eran las personas más capacitadas para poder hacerlo, ¿sí? Ahora, este cambio de paradigma en el Renacimiento ocurrió por el redescubrimiento de los clásicos de la Grecia antigua, por los escritos romanos que generaron en las personas de este otro periodo un nuevo interés generalizado por el asunto de las ciudades. ¿Ya? El asunto público de todos era nuevamente una importancia central para el humanismo. Y eso trajo la generación de una serie de textos sobre cómo debía ser la sociedad, cómo deberíamos ocuparnos con la sociedad, pero desde una perspectiva renacentista humanista. ¿Ya? Hago aquí un pequeño resumen de lo que tenemos hasta aquí. Las universidades que surgieron en este periodo fueron también fundamentales porque allí, en las escuelas,
se redescubren estos clásicos, estamos hablando de Platón, Aristóteles, la filosofía clásica, y en este redescubrimiento, en la escolástica, la famosa escolástica, hay un marcado interés académico, ciertamente, pero que de la academia sale hacia el resto de la ciudad y con la posibilidad ahora de poder traducir estos clásicos a las lenguas de cada lugar, entonces las personas ya van teniendo una posibilidad de tener acceso a este tipo de escritos. Lo mismo, ojo con esto, lo mismo ocurre con, con la idea de la reforma protestante. ¿Ya? Se redescubren, por un lado, los clásicos, por otro lado, se redescubren los textos originales, hebreo, griego, arameo, que las copias que había de estos textos originales de la Biblia, y se da de esa forma un marcado interés por la Biblia, por la palabra. Es exactamente el mismo movimiento, ¿ya? Para que ustedes tengan allí esta idea. Y por alguna razón, vamos a ver más adelante, hay una conexión no menor, ¿ya? No menor de estos fenómenos, caminan juntos, ¿ya? De hecho, sobre esta misma idea, Kuiper dice lo siguiente, aquí voy a citar otra parte, bueno, ahí estamos hablando de la república, que es esta idea de la república o del interés de las personas por los asuntos públicos. Ya hoy en día podríamos hablar de fácilmente esta idea de eh, los, digamos, de la acción pública, de la acción política pública, ¿ya? Para que nosotros tengamos más o menos una idea general. ¿Qué es lo que dice Kuiper respecto de esto? El inicio de la modernidad, aquí estoy leyendo este texto, este párrafo, en el inicio de la modernidad también es el comienzo del pensamiento sobre la instalación deseada de la sociedad. Ojo con eso, la instalación deseada de la sociedad, de la crítica social y de sueños y necesidades en relación a lo que puede ser realizado en el aspecto político. Las tradiciones intelectuales más importantes desarrollan conceptos que dan un contenido a la idea de sociedad como una res pública. Nos vamos a concentrar, dice Roel Kuiper, nos vamos a concentrar en dos tradiciones que en esa época trajeron algo realmente nuevo. La protestante, como yo bien les decía al principio, y la humanista. Y aquí Roel Kuiper dice algo que yo lo quise destacar, por eso está ahí en cursiva. Voy a pedir atención al papel y significado del pensamiento utópico y confrontarlo principalmente con la tradición protestante. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Por eso se llama mirada política protestante entre utopías y la realidad, entre utopía y realidad. Entonces, el protestantismo, dice Kuiper, proyecta la tarea del hombre actuante histórico, no en un futuro, sino que considera este primeramente como una responsabilidad que necesita ser tornada realidad en un presente concreto frente a otras personas. Estas dos vías que Kuiper está presentando acá son justamente dos formas de leer lo que está ocurriendo en la sociedad y de poder proyectar de qué manera esto se va eh, a materializar. Por un lado, nosotros vemos el papel del pensamiento utópico, por una parte, que tiene mucho, mucho que ver y de hecho es el centro del movimiento político humanista, y por otro lado, en contraste, como dice Kuiper, la idea de el mundo protestante, ya de aquellos protestantes que están proponiendo una lectura diferente en base a o con una base diferente, una base epistemológica diferente, una base de poder generar este conocimiento político, generar esta acción política, obviamente totalmente diferente a la que estaba planteando el humanismo de ese tiempo. Sobre eso, Kuiper habla en la primera parte de su libro y nos va a ayudar mucho a poder entender esto, ¿ya? ¿Ok? Porque en el libro, Jano Álvarez veo acá que colocó, no puede pegar imagen, dice, pero ahí en los comentarios aparece un link a Amazon, que es la versión en portugués. Este libro no está traducido al español. Hace poco se tradujo al portugués, ¿ya?
La traducción al portugués fue el año 2019, a fines del 2019. Estábamos nosotros con mi esposa Esther en La Brilla trabajando y tuvimos la oportunidad de conocer a Roel Kuiper, un tipo muy, muy, muy simple, muy sencillo. Fue también el obrero de La Brilla, entonces nos unía no solamente el tema que él fue a presentar su libro, sino que nos unía también la experiencia de él en La Brilla, ¿ya? Entonces hay algunas conversaciones que tuvimos camino a Belo Horizonte muy, muy interesantes, ¿sí? Entonces, no está traducido al español, está en holandés y en portugués, ¿ya? Ahí le voy a pedir ayuda a mi amigo Jano Álvarez. Creo que no está en inglés, ¿ya? Tengo la impresión de que no está traducido al inglés. Corrígeme, Jano Álvarez, y ahí tú entonces, si está traducido al inglés, colocas también el link. Entonces, este caballero, ¿ya?, de lentes, ¿ya?, medio peladito, en este libro, Capital Moral, establece justamente que su análisis va a estar fundamentado en poder confrontar la práctica política protestante con la práctica política humanista, ¿ya? Por eso está esto allí de una mirada política protestante, ¿sí? Eh, y esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque la polarización política actual, ¿ya?, esa polarización que también está en nuestro país, responde justamente a la práctica política humanista que permanece presente en las utopías políticas del siglo XX y siglo XXI. Me voy a referir a esto un poquitito más adelante, ¿ya? Sin embargo, acá es necesario hacer esta arqueología que les mencioné, una arqueología del presente político, porque de esta forma vamos a poder responder la siguiente pregunta. ¿De dónde viene la idea de revolución y utopía tan presente en la política contemporánea? Fíjense que esta pregunta es fundamental para poder observar e intentar entender los fenómenos actuales. ¿Por qué? Porque de uno u otro lado se generan este tipo de revoluciones utópicas, ¿ya? Es cosa de pensar, estos días, por ejemplo, se dio a conocer la pena de cárcel para un joven eh, que fue líder de un grupo de personas que asaltó el Capitolio en Estados Unidos. No sé si se acuerdan de esa situación. A través de un acto revolucionario, un llamado a la revolución política, se dio entonces una situación muy compleja para los Estados Unidos, pero existe esto bastante, o se ha dado bastante en el resto del mundo. En Brasil ocurrió para el momento en que se hizo el cambio de mando, perdón, que también fue un cambio de mano, si lo vemos desde el sentido de derecha-izquierda, fue el cambio de mando del presidente o del expresidente Jair Bolsonaro y del actual presidente Lula da Silva, ¿ya? Entonces hay una idea de revolución y utopía que está muy, muy arraigada no solamente digamos, fuera de nuestro país también, y lamentablemente en este último tiempo eso ha aumentado, ¿ya? De hecho, leía durante la tarde una noticia, era un análisis obviamente político, donde decía que en estas últimas semanas, probablemente el último mes, eh, se dio, digamos, una polarización aún más grande dentro de Chile, ¿ya? Entonces, es súper necesario que podamos conversar de esto en esta fecha tan sensible para nuestro país. Entonces, yo aquí voy a intentar demostrar justamente cómo heredamos eso, ¿ya? Y así poder contrastar con la práctica política protestante, ¿ya?, que es la otra alternativa, que no lanza su esperanza política hacia el futuro, como lo hacen las utopías, voy a explicar cómo lo hacen, sino que justamente la mirada política protestante responsabiliza al ser humano en el presente, ¿ya? No en un futuro, ¿sí? No en un futuro utópico, sino que lo hace en el presente. Y eso, porque la práctica política protestante y la teología pública, en este caso calvinista, es radicalmente antiutópica.
Ella es por esencia anti-utópica. Por eso yo hablo de utopía y realidad, entre utopías y realidad, justamente. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros lanzamos nuestras responsabilidades y miradas al presente, no al futuro, como lo hace el pensamiento utópico. ¿En qué sentido? En nuestro papel, como creyentes, en nuestro papel de glorificar a Dios y contribuir al florecimiento del ser humano aquí y ahora, en el lugar en donde Dios te colocó. Entonces vamos a hablar de estas ideas y nuevamente quiero citar a Don Roel Kuiper. ¿Ya? Voy a pedirle a Jano que no se me asuste mucho. ¿Ya? Hay harto libro que lo van a leer con Jano y él les va a presentar este pensamiento con mayor profundidad. Yo estoy tomando solamente estas partes que me ayudan a entender la situación política moderna. ¿Qué es lo que dice Kuiper en el libro Capital Moral en la versión en portugués? Ahí Jano dice que efectivamente el libro está solamente en holandés y en portugués, ¿ya? Entonces, páginas 58 y 59, Roel Kuiper dice lo siguiente: la prehistoria de la utopía moderna fue escrita a comienzos del siglo XVI. Se trata, naturalmente, de La Utopía, del humanista inglés Thomas More, publicado en 1516. Fíjense allí el año, ¿ya? De hecho, Kuiper plantea justamente esa idea. Llama la atención el hecho de ser apenas un año antes de la Reforma. 1516 se publicó el libro La Utopía, ¿ya? La historia fue bastante al encuentro del ideal de los humanistas, que profundamente interesados en renovaciones pedagógicas, creían, paréntesis, acuérdense que estábamos hablando de un tiempo del redescubrimiento de los clásicos y de un resurgimiento o un interés muy alto en el tema académico, el surgimiento de las universidades, todo eso ocurre en ese periodo y entonces estas personas están queriendo una renovación pedagógica. Entonces se encuentran en un libro como el de la utopía herramientas para poder hacerlo. Vuelvo al texto de Roel Kuiper. Entonces están profundamente interesados en renovaciones pedagógicas, creían que una persona purificada, fíjense en cómo lo coloca Roel Kuiper, una persona purificada por el conocimiento entraría en un futuro mejor. Platón fue redescubierto y leído y particularmente su obra La República. Acuérdense, se redescubrieron los clásicos, entre ellos La República. Está en el contexto del pensamiento de la res pública resurgente. Con base en Platón, en el auge del humanismo y consecuentemente también en épocas posteriores, se vuelve a soñar y pensar en la construcción de una sociedad ideal. La isla distinta funciona como un espejo para la propia sociedad, en este caso Inglaterra del siglo XVI. La utopía siempre tuvo una función de crítica social. Utopía ofrece la imagen de una comunidad que puede servir de ejemplo para países de nuestro círculo civilizado, como plantea More, Thomas More. Entonces, fíjense, lo que Kuiper está diciendo acá es que justamente existe una especie de puntapié inicial para nuestra arqueología. ¿Ya? En este primer paso de la arqueología del pensamiento político humanista tiene que ver con el libro que citó el señor Roel Kuiper, que está allí, el libro La Utopía, ¿sí? Que es de Thomas More o Tomás Moro. Ojo con eso porque en nuestra historia también aparece este personaje, Tomás Moro. ¿Ya? Es cosa de buscar en internet cuál es la relevancia del nombre Tomás Moro para justamente nuestra propia política nacional. ¿Sí? Entonces este libro fue publicado en 1516, un año antes de la Reforma, y esto no es por casualidad, ¿ya? Sino que es justamente un año de efervescencia del pensamiento, de insatisfacción con los patrones y prácticas medievales, junto con la tendencia de querer renovar y buscar nuevas formas de encarar la sociedad. Es lo mismo que ocurrió en la Reforma Protestante. Existe una efervescencia del pensamiento que es traída desde esta idea de la escolástica, eh, y hay una sobreproducción de material teológico por estos nuevos intereses, porque las personas tuvieron acceso, entre otras cosas, a la Biblia en hebreo, la Biblia en griego, pudieron entender muchos de los pensamientos, pudieron entender escritos de
otros pensadores medievales como San Agustín, retomar las lecturas en Tomás de Aquino, San Agustín, Tomás de Aquino. Todos estos nombres van apareciendo aquí, ¿ya? Erasmo de Róterdam, en fin. Se da esa efervescencia, como bien decía recién, y está justo en este periodo, ¿ya? No es que Martín Lutero haya clavado las 95 tesis en el año 1517 porque se le ocurrió. Había todo un movimiento sociopolítico, ¿ya? Que facilitó que Martín Lutero pudiera dar este primer martillazo en la puerta del templo del castillo de la ciudad de Wittenberg, allá en Alemania, ¿ya? Ojo con eso porque eso también tiene mucho, mucho que ver con lo que yo estoy hablando ahora, ¿ya? Ojo con la idea de insatisfacción con prácticas medievales, ¿ya? A final de cuentas, lo que hace Martín Lutero tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Con su molestia por las prácticas medievales. Entonces, allí está esta idea de poder renovar. En este periodo, los escritos clásicos fueron redescubiertos y en esto soy majadero porque es fundamental que lo puedan tener ahí en sus anotaciones, que lo puedan tener en sus ideas generales sobre este periodo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, Platón fue redescubierto, especialmente el texto de la República, como decía allí Roel Kuiper, donde formula una utopía, no es nuestra idea moderna de utopía, de una sociedad idealizada gobernada por reyes filósofos que tenían todas las críticas sociales que eran hechas a las ciudades-estado del periodo de Platón, ¿ya? O sea, hay un descubrimiento allí y que es muy importante también para este periodo. Ahora, lo que hace Tomás Moro en el libro La Utopía fue justamente lo mismo. Él pensó en una sociedad, pero digamos, una sociedad dentro de una isla, y esta isla era una isla perfecta, ¿ya? Claramente estaba haciendo una crítica de cómo debería funcionar una sociedad ideal, ¿sí? Una sociedad justa, y desde ese idealismo, entonces poder criticar a la sociedad de Inglaterra de ese periodo, donde estaba viviendo Tomás More, ¿ya? De este modo, o esta manera de poder hacer política, de criticar el presente a la luz de una utopía abstracta futura, perduró por toda la práctica política contemporánea, ¿ya? Fíjense de nuevo, se establece un pensamiento utópico y se coloca en el horizonte como un objetivo a alcanzar. Aquí yo hago una relación muy corta con publicaciones que he venido haciendo en mi Instagram, donde estoy hablando sobre la relevancia de cuidar el corazón como centro de nuestras pasiones, de lo que anhelamos, y tiene mucho que ver con esto. Nosotros como seres humanos, o una de las cosas que más nos identifica como seres humanos es que estamos en la búsqueda de un horizonte, ¿ya? De un telos, de un objetivo, ¿ya? Algo que realmente nos mueva, nos conduzca, que genere algo dentro de nosotros y queramos hacer las cosas. Entonces, lo que se hace acá es colocar una utopía, ¿ya? Un ideal. Y ese ideal no necesariamente está puesto en el horizonte para poder alcanzarlo, sino que ese ideal está puesto para poder criticar el presente, ¿ya? Y esa idea, lamentablemente, ha perdurado por todos estos tiempos, por todos estos años, ¿ya? Y es lo que vemos nosotros en la práctica política identitaria, por ejemplo, ¿ya? Que busca criticar el presente a partir de utopías, sin cualquier espacio para la realidad, ¿sí? Es totalmente abstracta, ¿ya? Y por más ideas de realidad que tú quieras colocar, la política identitaria simplemente busca esta idea de un futuro mejor, ¿ya? Y entonces critica el presente a la luz de qué cosa, de ese futuro utópico y que es totalmente abstracto, en vez de servir, ¿ya? Como política, servir al bien público presente. No está preocupada, en otras palabras, de el bien público presente. Entonces quiero acá colocar o citar algunas descripciones de More, que Thomas More hace sobre esa sociedad perfecta en una isla. ¿Qué es lo que dice More? La isla de la utopía tiene 54 ciudades espaciosas y magníficas.
El lenguaje, los hábitos, las instituciones, las leyes son perfectamente idénticas. Las 54 ciudades son edificadas con el mismo plano y poseen los mismos establecimientos y edificios públicos, modificados según las exigencias locales. La menor distancia entre esas ciudades es de 24 millas y la mayor una jornada caminando. Todos los años, 3 ancianos experimentados y capaces son nombrados diputados por cada ciudad y se congregan en Amaurota con el fin de tratar los asuntos del país. Amaurota es la capital de la isla. Su posición central la transformó en el punto de reunión más conveniente para todos los diputados. Un mínimo de 20.000 pasos de tierra son destinados en cada ciudad para la producción de los artículos de consumo y agricultura. En general, la extensión del territorio es proporcional al distanciamiento de las ciudades. Estas felices ciudades no buscan aumentar los límites fijados por la ley. Los habitantes se ven a sí mismos como inquilinos en vez de propietarios del suelo. Claramente nosotros estamos acá frente a una descripción utópica, una descripción de un cuento de hadas, ¿eh? Ciudades idénticas, los mismos edificios, elecciones de 3 sabios que discuten los asuntos del país. Las personas ven la ciudad como una especie de, como una perspectiva pública, ¿ya? En fin, aquí hay una imaginación de un sistema padronizado para poder moldear o modelar la política, ¿ya? Todas las prácticas políticas deben ser evaluadas por esta publicación, ¿ya? Por lo que se estaba publicando en este libro de la utopía de Thomas More. Esta práctica humanista de lanzar esta idea con su conocimiento hacia el futuro y pensar que educando al ser humano con una visión bastante optimista a través de la educación, las letras, la filosofía, entonces sí se podrían conseguir las ciudades que Thomas More estaba planteando, ¿ya? O sea, una perfectibilidad social a partir de la educación, ¿ya? Ese es el gran asunto de la pedagogía humanista, creer que el ser humano puede ser correctamente conducido de manera racional, virtuosa, dando lugar a una sociedad feliz y perfecta, como lo coloca Thomas More. Hace unos días atrás escuchaba a una chica adolescente muy fascinada con esta idea de que toda la solución de todos los problemas de nuestro país y del mundo estaban en la educación, ¿ya? Solamente en la educación. Eh, Sigue estando la misma base o, como dije recién, el mismo fundamento de la pedagogía humanista, ¿ya? Creer que realmente el ser humano puede ser correctamente conducido de manera racional, como dije, virtuosa. eh, digamos, la persona lo que necesita es educación para que no sean ladrones, mejorar la educación para que las personas sean mejores seres humanos, ¿ya? Entonces, vamos a ir de nuevo con nuestra idea. Yo les estaba hablando sobre esta persona, ¿cierto? Esta chica que eh, ahí creo que volvió la cámara, ¿sí? Sí. Entonces, con esta idea todavía utópica de que a través de la educación la gente podía ser mejor, ¿va? Más virtuosa, mejores personas, mejores seres humanos, en fin. Cuando en realidad, si nosotros pensamos solamente en una realidad cercana, estoy hablando acá de nuestro país, de Chile, ¿ya? Eh, Tenemos a una cantidad de personas con acceso eh, a la mejor educación posible en nuestro país y que aún así se han transformado en los gerentes de las empresas que se han coludido, que han robado impuestos, que han generado estrategias de compra y venta, falsificando documentos, en fin. Nos damos cuenta que tal vez Thomas More se equivoca, ciertamente, y el humanismo en general se equivoca, en tratar de descansar la perfectibilidad moral en las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema de las utopías? Las utopías aparecen en este horizonte
y diciéndole en buen chileno, ¿cierto? Están ahí para poder ponerle eh, carbón al asunto, ¿ya? Y esto obviamente tiene un principio, una razón de ser, hay un principio por detrás de esto, como dice acá en pantalla. ¿Y cuál es el principio detrás de esto? Que la utopía no sirve para ser colocada en práctica. Ninguna utopía sirve para ser colocada en práctica. Las utopías, como dice allí en el texto, realmente sirven para, eh, para ser un parámetro, para ser este horizonte del que yo les hablaba, como dice acá, este horizonte futurista, abstracto, y de esa forma poder juzgar el presente. La gran idea no era producir ciudades de esta manera, nunca fue la idea, ¿ya? O que la isla pudiera existir, ¿ya? Sino que la idea detrás de esto era cómo Inglaterra del siglo XVI podía ser juzgada por este tipo de literatura utópica en vez de una producción política que sea mucho más realista y mucho más concreta, ¿ya? Y esa práctica, si ustedes lo piensan bien, continúa hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos allí a otro trecho de More para dejar más claro este asunto. Eh, lo leo directo desde mi texto acá. Dice, quien conoce una ciudad las conoce todas, porque todas son exactamente semejantes, tanto como la naturaleza lo permita. Ahí sí. Los habitantes de la utopía, que es el nombre que tenía, ¿cierto?, esta ciudad, aplican aquí el principio de lo común para abolir la idea de la propiedad individual. Ojo, este es Thomas More escribiendo, ¿ya? Para abolir la idea de la propiedad individual y absoluta, todos cambian de casa cada 10 años y lanzan suertes de lo que les corresponde en el reparto. Los habitantes de las ciudades tratan sus jardines con esmero, cultivan la viña, los frutos, las flores y toda clase de plantas. Colocan en esa cultura tanta ciencia y gusto que jamás se vio en otro lugar mayor felicidad y abundancia junta. No es el placer el único motivo que los incita al arte de la jardinería. Ellos luchan por saber quién tendrá el mejor jardín y mejor cultivado. En realidad, nada puede concebirse más agradable ni útil a los ciudadanos que esta ocupación, la de ser jardinero o la de cuidar el jardín. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una ciudad perfecta, ¿ya? Donde las personas cultivan algo que no es propiedad privada, sino que es algo común, ¿sí? Hay una búsqueda por hacer un trabajo excelente, ¿ya? A partir de estos principios, que es lo que estamos justamente viendo que se da o cómo se genera esta crítica, a partir de estos principios nosotros vemos que una sociedad como la sociedad inglesa estaba siendo juzgada desde esas perspectivas, ¿ya? Las personas eran felices, las personas tenían un objetivo que era poder trabajar en sus lugares, sus jardines, la tierra, en fin. Y lo interesante es que también se hace la crítica de querer hacer un trabajo con excelencia, ¿ya? Algo ocurría en Inglaterra en ese periodo que Thomas More lo coloca como uno de los puntos a ser criticados por esta utopía. Entonces, a partir de estas cosas, la sociedad inglesa fue juzgada, ¿ya? Y este es un poco el punto de las utopías en general, ¿ya? Que las utopías, todas ellas funcionan de la misma manera, ¿ya? Al igual que nuestras utopías presentes, lanzan, ¿sí? Nuestras utopías presentes llevan a las personas a un futuro inalcanzable que no es el objetivo en sí mismo, sino que ese que se plantea como objetivo sirve solamente para juzgar el presente desde esa utopía, evaluando nuestro tiempo, el aquí y el ahora, desde la perspectiva de la utopía, ¿sí? ¿Y qué implicaciones puede tener eso? Vamos a verlo inmediatamente, ¿ya? Porque las utopías, por ejemplo, voy a colocar acá el ejemplo de las utopías de la identidad sexual igualitaria, ¿ya? Podemos hablar acá de las utopías de las sociedades equitativas, las utopías de las sociedades moralmente perfectas, ¿ya? Todas estas utopías hacen que nosotros despreciemos el momento presente, ¿ya? ¿Por qué? Porque colocamos los ojos en el futuro y eso nos impide analizar de manera correcta el presente, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos allí? Si acaso el Estado está administrando bien, si las escuelas están cumpliendo el papel de educación, si los hospitales realmente pueden realizar su función sanitaria
Lamentablemente esas no son las preguntas que nos hacemos cuando estamos con los ojos puestos en la utopía. Al contrario, las preguntas son si el Estado está permitiendo el desarrollo de nuestro sueño utópico. ¿Ya? Si acaso la escuela está caminando hacia la concretización de la utopía. Si los hospitales están garantizando, ¿ah?, la concretización de los sueños utópicos. Fíjense cómo pueden permear cada una de las áreas de la vida social política estas utopías, ¿ya? Porque al final de cuentas, si es así, no interesa lo que se está haciendo. Por eso no miran el presente. Porque de una u otra forma los medios justifican el fin para la utopía, ¿ya? ¿Ya? Si no es así, entonces se está avanzando hacia un horizonte equivocado. Si no se están concretizando los sueños utópicos, entonces la sociedad está avanzando hacia un horizonte equivocado. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Desde la perspectiva de que está mirando utópicamente, entonces hay que eliminar todo lo que impide la concretización utópica. No podemos nosotros darnos la posibilidad de que algo que no está mirando hacia ese mismo sueño utópico se interponga en la concretización de esa utopía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Eliminar, ¿ya? Voy a citar acá nuevamente a Roel Kuiper, ¿sí? Kuiper dice lo siguiente, ahí está en la pantalla. Utopía es una prehistoria que hace que la estructura base idealista de la conciencia histórica moderna sea expresada. Siempre que el hombre del nuevo tiempo estudia su espacio histórico, surgen las utopías. La Nueva Atlantis de Francis Bacon en 1627 es una utopía en que se forma la imagen del futuro basado en las innovaciones científicas. Bacon prevé la fabricación de sustancias químicas, la producción de nuevos alimentos, el alivio del dolor, la posibilidad de alegrar el espíritu humano, la aceleración del crecimiento vegetal y la prolongación de la vida humana. Eso es lo que nosotros leemos en los escritos de Francis Bacon, sobre todo ahí en Nueva Atlantis. Ya si no lo ha leído, léalo. ¿Ya? Es muy, muy importante leer este tipo de literatura. Sigo con Kuiper acá. Debido a las primeras migraciones europeas a la América libre, surgieron las utopías de una sociedad igualitaria y justa más allá del mar, así lo veían, ¿ya? Cuando, pues, la técnica moderna amplió las posibilidades de comercialización, llegaron las obras de los utopistas tecnológicos, ¿ya? Esa es una de las cosas que logra ver Roel Kuiper. Entonces, fíjense, las utopías no solamente son políticas, ellas también son tecnológicas, ellas también son cientificistas. Lo que era una utopía para el tiempo de Francis Bacon, fíjense lo que dice Kuiper allí, está en el texto, hoy en día es altamente posible gracias al desarrollo científico y con el desarrollo de las inteligencias artificiales aún más, ¿ya? En ahorrar esfuerzos, en la planificación, en una serie de cosas, la inteligencia artificial ayudaría a cumplir cada una de las cosas que Bacon tenía como utopía, ¿sí? Entonces, de hecho, un ejemplo de lo que estoy hablando es que existe la posibilidad de que a través de un examen de sangre, por ejemplo, nosotros podamos anticipar tipos de cáncer que una persona podría tener y de esa manera poder generar tratamientos precoces o simplemente modificar genéticamente el cuerpo de esa persona para que no sufra ese tipo de enfermedad, ¿ya? Eso nos coloca nuevamente en un futuro utópico y ciertamente nos va a impedir ver los problemas y necesidades del presente. Y eso impide claramente el florecimiento humano, tanto individual como comunitariamente. Entonces, siempre que entra una mirada utópica, nos vamos a encontrar con este tipo de problema, ¿ya? Kuiper nuevamente dice acá, cuando el iluminismo alza un vuelo alto, la representación utópica cambia de carácter. El sueño utópico como imaginación poética ya no satisface. Si no puede ser un proyecto para una existencia mejor, entonces tiene poco valor. En los siglos XVIII y XIX, el concepto sociedad entra en uso como indicación de dominio en que el burgués tiene su existencia. Esa sociedad ahora pasa a ser el punto de referencia del Estado moderno, siendo sometida a esfuerzos para que sea estructurada nuevamente y racionalizada. En las manos de los estados modernizadores del siglo XIX y XX, la sociedad es organizada, sistematizada, padronizada. Muestra los esfuerzos firmes para realizar un nuevo orden social y político.
Lo que entorpece el cambio de ese orden debe ser removido. Fíjense, lo que hemos hablado acá, obviamente yo lo tomé del pensamiento de Roel Kuiper. La revolución es el símbolo de eso. Es una ruptura con lo cotidiano y contiene una promesa de felicidad colectiva por la historia y en la historia. Pensemos en lo que había estado ocurriendo en Chile, por ejemplo, en el año 2019. ¿Ya? Ella forma una ilustración de él e incluso proporciona seguridad de que las personas pueden arrancarse de su pasado para planificar y construir una nueva sociedad. Según Hannah Arendt, que es una filósofo muy, muy importante también para entender estos movimientos sociales, el esfuerzo para establecer un orden social con violencia es totalmente nuevo de las revoluciones sociales. Ojo aquí, ¿ya? Ojo aquí porque esto probablemente nos va a hacer mucho sentido a nosotros como chilenos, ¿ya? Porque hasta aquí nosotros tenemos en la historia política humanista el surgimiento de las utopías y luego, con el tiempo, la insatisfacción de que sean simplemente ideales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se exige que esas utopías se transformen en proyectos pragmáticos, sistematizados para poder concretizarlos. Entonces, a partir del siglo XVIII y XIX, nosotros tenemos todas las pedagogías humanistas, influenciadas por la idea de tornar al hombre un ser perfecto para que tenga implicaciones en la sociedad, en la educación, en la política, ¿ya? Como si la educación fuese el salvavidas de la sociedad, ¿ya? Desde este momento, ¿ya? Cuando esto ocurre, cuando la mirada utópica de la educación como el camino para poder concretizar cada uno de esos sueños, el Estado asume una importancia preponderante y se transforma en el gran motor para que las utopías sean alcanzadas. El poder ahora está en el Estado, ¿ya? Y desde ambos lados políticos van a querer alcanzar el Estado. ¿Por qué? Porque es muy interesante, porque incluso nosotros sabemos o entendemos de que, o hemos escuchado, tal vez algunos han escuchado decir, no, necesitamos que el Estado se reduzca. Aún así, el motor para que eso pueda ocurrir es el propio Estado. Hay que alcanzar ese poder, ¿ya? Y este es un punto súper importante, porque aquí surge la unión entre las utopías y las revoluciones. Hannah Arendt lo acaba de decir allí, ¿ya? Cuando nosotros buscamos indefinidamente alcanzar una utopía en un futuro distante, y ahí ustedes pónganle a esa idea utópica la idea política cualquiera que esté dando vueltas en nuestra sociedad chilena. Entonces, cuando nosotros buscamos indefinidamente alcanzar esa utopía, si es necesario hacer una revolución violenta, se hace, ¿ya? De allí entonces lo que hablábamos sobre el asalto al Capitolio, el asalto a el Palacio de Gobierno en Brasil, lo que ocurrió en Chile el 2019, ¿ya? Entonces, si es necesario hacer una revolución violenta, la vamos a hacer. Esa es un poco la idea, ¿ya? Hannah Arendt, la misma filósofa Hannah Arendt, destaca que es el espíritu, digamos, esta idea del uso de la violencia es justamente el espíritu de las revoluciones modernas, ¿ya? Ya no es tanto las revoluciones marxistas o anarquistas, sino que estamos hablando acá particularmente, por ejemplo, de la revolución afectiva, que todos experimentamos todos los días en nuestra sociedad y que dicta el tono de las prácticas políticas actuales. ¿Dónde está su origen? Tiene su origen en las utopías, que desprecian el presente por un futuro abstracto, como bien venía diciendo, que nosotros no tenemos condiciones de alcanzar, mucho menos de saber si va a dar cierto o no, ¿ya? Pero, ¿cuál es la idea allí? Si es necesario ejercer violencia hoy, eliminando los obstáculos que impiden que se llegue a ese futuro utópico, entonces que sea a través de la revolución, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos el radicalismo, por ejemplo, del feminismo, la cuarta ola del feminismo, cuando se plantea, entre otras cosas, que el obstáculo que impide el futuro utópico de una sociedad perfecta feminista son los hombres, son los varones. Entonces hay que matar a los varones. Muerte al macho. Esa expresión muerte al macho tiene una raíz utópica que está arraigada en ese futuro abstracto. Y así nosotros podríamos colocar otra serie de situaciones que van a jugar con la misma idea, ¿ya? Esa es la racionalidad política
que tiene sus raíces en la modernidad y que es dominante hoy. ¿Ya? El gran punto con esta forma de hacer política es que es totalmente antipolítica, es pseudopolítica. ¿Por qué? Porque las revoluciones no traen nada duradero, nada. Y aún más, ellas desprecian el presente, desprecian la belleza. Las revoluciones desprecian la bondad, la justicia, a pesar de que es fragmentada y es imperfecta, eso estamos de acuerdo los cristianos, ¿ya? Sobre todo el cristianismo reformado protestante. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen estas otras utopías? Lanzan la esperanza a un futuro abstracto que no tenemos conocimiento de cómo podemos llegar hasta allá, qué es lo que necesitamos nosotros hacer para poder alcanzarlo, y que cualquier cosa que se interponga la vamos a eliminar. Entonces, ese es el gran punto de la antipolítica moderna. Y esa antipolítica moderna es de base humanista. ¿Ya? Kuiper nuevamente dice lo siguiente: la alta modernidad, con su urgencia para realizar la utopía, cualquiera sea, se permitió ampliamente esta violencia. Cuando la ruptura con lo existente es la condición para la realización de una vida mejor, la consideración con aquello que creció históricamente no tiene ningún significado decisivo para la acción. La modernidad fija una conciencia histórica que vive a partir de la idea de discontinuidad. En nombre de un deseado futuro social, puede haber una ruptura con con los comportamientos y patrones sociales que nos unen concretamente con otros. En el pensamiento utópico, la ruptura con la moral de otro gana una base. No es la conexión con el otro lo que importa en última instancia, sino la conexión con una existencia idealizada en el futuro. O sea, el prójimo ya no importa, el otro ciudadano ya no importa. No es política. Proyecciones utópicas, sigo leyendo a Kuiper acá, proyecciones utópicas refuerzan los patrones de desprendimiento social en lo cotidiano. Las relaciones son quebradas en nombre de qué cosa? De un mundo cuyo resultado necesario debe ser la historia. Esa conciencia histórica produce el tipo de inseguridad social que pasó a ser un fenómeno que acompaña a la modernidad. En la sociedad postmoderna, la sensación de desapego e inseguridad social aumenta exponencialmente con eso y tiene causas específicas unidas a la pérdida de límites y a la implosión de los ideales de vida en sociedad. Fíjense cómo Roel Kuiper hace un análisis bastante tajante. Pero estos son los resultados nefastos de los surgimientos utópicos con sus revoluciones violentas. Estamos frente a ese resultado. Cuando el horizonte de trabajo es un proyecto futuro y no el presente, no servir, no intentar mediar en el presente, en el aquí y en el ahora, que es el trabajo de la política, dejamos entonces de pensar en las necesidades del presente, se ignoran los lazos que tenemos en nombre de ese futuro. Entonces ya no hay nada que conservar, no hay tradiciones que conservar, no hay nada bueno en el presente. Y eso es una mirada gnóstica, que no tiene nada que ver con la visión cristiana de mirar el presente, a pesar de estar afectado por el pecado. Y ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que está afectado con el pecado, con expresiones de la buena creación de Dios, de la bondad, de verdad, de justicia, que no deben ser simplemente eliminadas. Porque en el fondo, la política revolucionaria, la política utópica, son políticas que no han sido desarrolladas en pro de los lazos sociales. No hay interés de los lazos sociales, sino en qué cosa? En pro de ese futuro abstracto, aquello que se cree que podría ser la mejor sociedad posible en el futuro. Por eso, si es necesaria la fuerza para alcanzar ese ideal, entonces vamos a someter las cosas a la fuerza. Y eso, queridos amigos, genera inseguridad. Porque al abrir mano de los lazos sociales, al abrir mano de las tradiciones en busca del ideal, eso va a generar una inseguridad política. Y esa inseguridad política es un síntoma totalmente evidente en nuestra época. Cada vez estamos más inseguros. Es más y más y más la gente
que se siente totalmente inseguro políticamente, ¿ya? Porque al final de cuentas lo que ha ocurrido es que se ha, eh, se nos ha robado la política. ¿Por causa de qué? De las utopías. Entonces fijémonos acá, y con esto ya estoy enfilando para el final. La inseguridad que genera la abolición de las tradiciones, los lazos sociales, ¿ya? Ojo que las tradiciones están totalmente ligadas a los lazos sociales, ¿ya? Eso lo van a ver con Jano Álvarez el próximo mes, ¿ya? En el próximo encuentro. Eh, entonces digo acá que o que la inseguridad que genera, ¿cierto?, la abolición de estas tradiciones, de los lazos sociales, va produciendo una individualización, ¿ya? Un ensimismamiento que es muy perjudicial para la sociedad, ¿ya? Fíjense usted que las revoluciones no quieren guardar nada, no quieren guardar tradiciones, no quieren guardar ni preservar los vínculos morales existentes. Y al no existir finalmente los vínculos fuertes en la sociedad, al no existir conexiones entre, en estas conexiones tener una preocupación por el otro, sino meros intereses individuales, ya no hay comunidad. Y si no hay comunidad, no hay política. Fíjense bien, todo tipo de revolución va a querer alcanzar solamente la mirada utópica. Si no guarda tradiciones, no quiere guardar ni preservar los vínculos morales que ya existen, ¿ya? Y en muchos casos se intentan encajar nuevos vínculos morales, ¿ya? No son naturales, ¿sí? Y como no existen estos vínculos fuertes, como no existen conexiones, y en esas conexiones la preocupación por el otro, por el prójimo, solamente surgen los intereses individuales. Entonces ya no hay conexión humana, ya no hay comunidad humana, ya no hay política. Por eso nos sentimos totalmente eh, extrañados con la política, ¿ya? Si ustedes hacen un pequeño proceso de consultar, la gente te va a decir, no me siento identificado con la política. Es esto. Esto es lo que genera esa sensación. Porque la forma en que las utopías sobrevivieron hasta el día de hoy es justamente a través de las individualizaciones, de la atomización de la sociedad, ¿ya? Se atomizan todas las utopías en grupos pequeños que van demandando el cumplimiento, cada una de esos grupos demandan el cumplimiento de sus utopías. Entonces, no tienen un proyecto de florecimiento social como un conjunto. Cada uno de estos subgrupos alega el cumplimiento de su utopía, ¿ya? Todos piden que se haga y que se lleve a cabo el sueño utópico que cada grupo tiene. Y todos los otros grupos tienen que ser desconsiderados. No, nosotros primero, ¿ya? Eso se vio, entre otras cosas, con la redacción del primer proyecto de cambio de constitución, ¿ya? Deja de haber comunicación inmediatamente, ¿no? Nos cerramos, no hablamos con nadie, ¿ya? Se traba el diálogo y al momento de trabarse el diálogo se estanca el bienestar social. No hay política, ¿sí? Y fíjense ustedes en lo siguiente, bíblicamente hablando, ¿ya? Bíblicamente hablando, y aquí es donde está el tema de la realidad, hasta aquí nosotros hemos visto solamente lo que es la utopía, pero bíblicamente hablando nosotros tenemos dos órdenes que aparecen claramente en el libro de Génesis, conservar y guardar. Ahí está, conservar y desarrollar, guardar y cultivar. Esas son las dos órdenes que nosotros tenemos. Es un mandato de parte de Dios y es totalmente contrario al de la revolución que no quiere guardar nada. La revolución quiere deconstruir y quiere colocar en su lugar algo utópico y abstracto, ¿sí? En este sentido, toda práctica política protestante tiene que ser antiutópica, porque Dios nos colocó para vivir, servir y glorificarlo a Él en el momento presente, no en el futuro utópico. Sí, tenemos nuestra escatología cristiana, ¿ya? Y que a pesar de que tiene un mensaje futuro, es una escatología inaugurada. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fíjense que, de hecho, los verbos indicativos allí en el Nuevo Testamento nos dicen que ya somos sal, de que ya somos la luz, de que ya son benditos los que tienen hambre y sed de justicia. No se trata de un futuro abstracto. Y a pesar de que nuestra esperanza futura de la plenitud de las cosas deja de ser una utopía porque ya está inaugurada ese futuro.
El reino de los cielos ya se acercó. Entonces, fíjense, la Biblia a nosotros nos invita a que a pesar de que hay muchos asuntos que solamente podrán ser alcanzados en ese horizonte escatológico, no nos permite despreciar el presente. Cuidado cuando el cristianismo desprecia el presente. Al contrario, la Biblia nos obliga a disfrutar de la justicia presente fragmentada. Ojo con eso, ¿ya? No podemos nosotros pensar en la utopía de justicia, sino que tenemos que disfrutar la justicia presente fragmentada, porque toda justicia en última instancia es justicia de Dios, y esa sí, efectivamente, va a venir en nuestro horizonte escatológico cuando Jesucristo vuela por segunda vez. Lo mismo con la paz. Somos llamados a disfrutar de la paz presente fragmentada. El cristianismo reconoce que está fragmentada, pero hay momentos de paz, hay momentos de justicia. Disfrutar de la comunidad presente fragmentada. Qué estupidez más grande cuando el creyente dice: yo soy creyente en mi casa, no necesito a la comunidad. Hermano querido, amiga querida, hermana querida, disfruta de la comunidad presente fragmentada, porque es lo que Dios te dio, es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Porque todo lo demás es un mensaje utópico que no está ciertamente fundamentado en la Escritura y que es totalmente eh, eh, estas utopías están totalmente en contra de lo que dice la Escritura. El cristianismo bíblico no lanza su esperanza al futuro como esperando que la realidad presente se destruya, ¿ya? Por el contrario, justamente porque tenemos una esperanza futura, trabajamos arduamente para que todos puedan disfrutar de los reflejos de la eternidad perfecta que Dios promete. Y eso se vive en la comunidad de fe. La iglesia es una antesala, o debiese ser una antesala de la nueva creación. Un lugar donde hay perdón, donde hay paz, donde hay justicia, donde nos preocupamos los unos por los otros, donde si hay alguien que tiene una necesidad, el resto hace las cosas para que pueda esa persona salir adelante. Eso no es utopía. Eso no es ni izquierda ni es derecha. Eso es la palabra de Dios que nos llama ¿a qué? A poder abrazar nuestra esperanza escatológica como una realidad presente porque el reino de los cielos ya se acercó. Por eso nosotros debemos cuidarnos de no alimentar nuestra esperanza cristiana con utopías aparentemente piadosas, porque no dejan de ser utopías. Es absolutamente irreal que alcanzaremos una sociedad perfecta cuando los corruptos mueran, cuando el Estado sea lo suficientemente pequeño para no inmiscuirse en nada, o cuando en el nombre del amor aceptemos todo y todos, y así sucesivamente. Todas utopías del humanismo. Porque todas estas cosas, el amor perfecto, el gobierno perfecto eh, y el fin de la corrupción van a llegar solamente con la segunda venida de Cristo. Hoy luchamos para que no exista corrupción, sí. ¿Cómo lo hacemos? Preparando a nuestros jóvenes para que sean políticos, como lo es Roel Kuiper, que estuvo 2 periodos, fue votado por la sociedad para que pueda representar. No pudo seguir porque la Constitución no le permite. Pero sigue él desde la academia formando a los nuevos políticos de Holanda, del Partido Cristiano, y es un partido totalmente reconocido dentro de Holanda y que está haciendo un trabajo activo, presente, constante, ¿ya? Entonces, tengamos ese cuidado. ¿Por qué? La única forma de generar cambios verdaderos y reales no son las propuestas revolucionarias utópicas que nunca lograron nada, sino que los pequeños trabajos reales dentro del momento presente, lo que yo pueda hacer aquí y ahora. Esa es la práctica política que debemos recuperar. Invitar a la sociedad a mirar con compasión el presente fragmentado y cómo cada uno de nosotros puede contribuir en el desarrollo de las imperfecciones, a pesar de que nunca a pesar de que nunca veamos nosotros mismos los resultados. Esto es como sembrar tamarindos, ¿ya? Tamarindo se demora muchos años en dar fruto. No importa. Los que vienen después, pensemos en los que vienen después. Cada vez que las políticas utópicas fueron levantadas hasta sus últimas consecuencias, y cuidado con eso, lo que tuvimos en la historia de la humanidad fueron los totalitarismos. Entonces, no solamente con los totalitarismos como el régimen nazi, sino que también, y de manera mucho más sutil, todas las utopías identitarias,
las utopías económicas, las utopías sexuales, en todas ellas están presentes las mismas tendencias totalitarias de ignorar el momento presente y querer cambiarlo por una visión futura abstracta para criticar el presente y destruir lo que está en el presente. Nada sirve en el presente, sino que la única perfección es nuestra utopía futura. Así que, a pesar de que el Renacimiento y la Reforma tenían en común liberar al ser humano de siglos de una vida dualista, ¿cierto? Lo sagrado, solamente posible en la iglesia, lo profano, todo lo demás, sin valor, vida despreciable, la gente prefería irse a vivir a los conventos, ¿ya? El humanismo renacentista valorizó la herencia renacentista italiana, que justamente admiraba al hombre en su encanto exterior, su arte, su cultura, su comportamiento social, su política, ¿ya? Esa imagen del ser humano le fue suficiente. Pero desde la Reforma, el regreso a la Escritura coloca al hombre delante de Dios, coram Deo. Conocer a Dios permite conocer quién realmente es el hombre, o como dice André Bieler, el hombre verdadero solo puede ser redescubierto a partir de Dios, que puede decirle al hombre quién es el hombre o cómo es el hombre. Entonces la mirada protestante tiene su base no en la perfectibilidad del ser humano a través de la educación, sino en su imperfectibilidad perfectible por el Evangelio. Repito, la mirada protestante tiene su base no en la perfectibilidad del ser humano a través de la educación, sino que tiene su base en la imperfectibilidad perfectible del ser humano, pero solamente a través del Evangelio. Entonces, la práctica política protestante tiene una mirada mucho más realista del ser humano, lo que le permite trabajar los pequeños cambios dentro del momento presente. La riqueza del pensamiento político protestante radica en una realidad bíblica que tanta falta hace hoy. Por eso cuando nos inmiscuimos en políticas de derecha o izquierda estamos prostituyendo el evangelio que se nos dio entre manos para poder hacer realidad los cambios necesarios. ¿Por qué? Porque la condición caída del ser humano y la realidad bíblica de que todas las áreas del desarrollo humano fueron afectadas por la caída del pecado necesita ser mostrada al mundo. Entonces, la práctica política protestante es justamente la que afirma de que el ser humano es totalmente dependiente de Dios y dependiente unos de otros para el florecimiento social. No hay otro camino, no hay otro camino político. Nuestro mundo contemporáneo, ¿ya? Nuestra contemporaneidad es muy pobre, ¿ya? En su concepto de qué es el ser humano. Y en ese sentido es mucho más medievalista que las acusaciones que recibe el cristianismo de ser medievalista. ¿Por qué? Porque se quedó con esta imagen gloriosa del humanismo italiano, ¿ya? Totalmente medieval, ¿ya? Entonces, fíjense acá, la práctica política protestante tiene claridad, tiene la suficiente luz, porque proviene de la Escritura, que a pesar de que existe una sociedad que no violenta ningún derecho humano, pongamos eso como ejemplo, o que jamás hiere la dignidad humana, ¿ya? Aún así, la práctica política protestante dice de que esta misma sociedad está marcada por el pecado y no puede ser perfecta, porque esa perfección solamente va a ser dada cuando Cristo vuelva. Este pensamiento no es exclusivo del protestantismo o del calvinismo, ¿ya? Sino que se encuentra en la Alta Edad Media a partir de San Agustín, quien tenía un alto concepto de la caída, ¿sí? La práctica política protestante posee una riqueza mucho mayor sobre la posibilidad de que el ser humano pueda florecer, ya que entiende que el ser humano verdaderamente puede florecer, o sea, puede alcanzar su potencial desde la relación restaurada con Dios, comprendiendo su vocación para aquello para lo cual fue llamado. Entonces no vamos a lograr nosotros celar por la dignidad intrínseca del ser humano, que es fruto de la creación, hecho a imagen y semejanza de Dios, si no remitimos a esta doctrina de que el ser humano efectivamente fue creado por Dios. ¿Ya? Solamente hablar de dignidad desde la idea del derecho natural no es suficiente. Porque la realidad de lo que la escritura dice sobre quién es el ser humano
nos va a entregar a nosotros la idea de una verdadera belleza, bondad, valor de trabajo y todas las otras cosas que la política también tiene que abordar. Y eso es lo que va a permitir el verdadero florecimiento de florecimiento social. Entonces, fíjense cómo la práctica política protestante sabe que el ser humano es perfectible solo hasta cierto punto en este mundo, ya que está su propio corazón fragmentado y está en un mundo de pecado. A diferencia como lo plantea el humanismo clásico, no, si lo educamos bien, entonces vamos a alcanzar la perfección. No, no se va a lograr, no se va a lograr. En esta vida, el ser humano no va a alcanzar su máximo potencial, por más coach que le pongan. Y esta política es mucho más realista. ¿Por qué? Porque es antiutópica. No pretende sustituir lo imperfecto por lo perfecto, sino que trata, trabaja y resguarda lo imperfecto, o sea, esa imperfección, y de esa manera logra resguardar sus derechos, su dignidad, a pesar de que sabe de que ser humano, o que el ser humano, nunca vamos a lograr, nunca se va a lograr de que se pueda responder de manera perfecta. Esta tradición política, ¿cierto? Nosotros tenemos la imagen aquí tal vez de Lutero, los que están ahí, Erasmo, Calvino, ¿ya? Sino que hay otros representantes mucho más actuales, ¿ya? Como por ejemplo Abraham Kuyper, Germán de y el propio Roel Kuiper, ¿ya? Y todos los otros que siguen sus pasos, ¿cierto? Desarrollan prácticas políticas que están fundamentadas en el protestantismo y que permiten la convivencia de las personas. ¿Eh? Pero esas son cosas que las vamos a ver con Jano Álvarez el próximo mes. ¿Ya? El ser humano está caracterizado por una tendencia al orden y a la comunidad. ¿Ya? Eh, la visión aristotélica del hombre, ¿sí? Como ser comunitario es súper esencial para la práctica política protestante. ¿Ya? Si no han leído nada sobre la visión del hombre de Aristóteles, léanlo, ¿ya? Porque les va a ayudar a poder entender esto también. A final de cuentas, es humano establecer una vida en comunidad. Somos seres gregarios, ¿ya? Pero eso, como les dije, lo vamos a ver con mayor detalle el próximo mes con Jano Álvarez. Porque a final de cuentas es allí en la comunidad donde el ser humano encuentra protección, encuentra apoyo, y ahí es donde está el punto. O sea, según patrones de justicia y equidad que Dios establece en la Escritura, ¿qué podría salir mal de eso? Dios establece las estructuras para esto, como el gobierno, como el casamiento, la familia. ¿Ya? Calvino habla sobre eso bastante. Entonces, fíjense, Dios estableció que el ser humano florezca en asociaciones comunitarias. Comienza con el matrimonio, se desarrolla en las otras agrupaciones de sociedad, y eso permite ver las relaciones sociales con bastante más dignidad que como lo hace el humanismo. La visión de trabajo, las asociaciones gremiales, los sindicatos, todo eso gana una dignidad divina y no política de derecha o izquierda. ¿Sí? Todas las demás cosas, como lo van a ver próximo mes con Jano Álvarez del libro Capital Moral, escuela, equipos de fútbol, economía, ¿ya? La economía sobre todo que, pucha, lamentablemente ha sido vista desde una perspectiva pobre y miserable de Max Weber. ¿Ya? Lean a André Bieler si realmente quieren saber cuál es el fundamento y la base de la política económica de Calvino. ¿Ya? No es lo que dice Max Weber. Max Weber tiene una mirada sumamente distorsionada de esto. ¿Ya? Pero todas estas cosas van a tener la dignidad que Dios le da como elemento social que permite los vínculos necesarios y es lo que Roel Kuiper denomina como capital moral, que es nuestro próximo encuentro. Entonces, fíjense acá, la definición de política protestante, ¿ya? Pues si les preguntan, ¿no? ¿Y de qué se trató? ¿Y cuál es la definición de política protestante? Está aquí, ¿ya? Un instrumento de Dios para frenar los aspectos negativos de la coexistencia humana, castigando a los que hacen el mal y honrando a los que hacen el bien. Fíjense. Aquí esto es casi 100% Calvino, ¿ya? Esa coexistencia, a pesar de ser imperfecta por la caída, impide que los hombres puedan devorarse mutuamente, ¿ya? Sin que el hombre sea el lobo del hombre, como diría Thomas Hobbes, ¿ya? El hombre es el lobo del hombre, impide eso, impide de que el hombre sea el lobo del hombre, porque la política cristiana no, no se hace aislando a los seres humanos en una isla perfecta, ¿ah? En una isla perfecta evangélica, ¿sí? Sino que
la política cristiana se hace generando estructuras y participando de las estructuras sociales ya existentes, las conexiones sociales ya existentes, llevando a esos lugares la cruz de Cristo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que contenga la maldad y permita el florecimiento de los seres humanos. La lógica es bastante simple. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes cómo de esa forma nosotros vamos a tener, se me perdió, aquí sí, vamos a tener una, otra vez, una práctica política protestante eh, bíblica, sana, ¿ya? Que realmente nos va a ayudar a nosotros a poder eh, meternos en política, pero no desde la politiquería, ¿sí? Sino que realmente queriendo aportar a lo que se está desarrollando. Leo acá que Camilo David dice, ¿cómo se llama el personaje del medio? ¿De cuál diapositiva, Camilo? Vamos a dar una miradita hacia acá atrás, ¿sí? En esta diapositiva, el del medio es Hermann Dooyeweerd, ¿ya? Y en esa diapositiva, el del medio es Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Erasmo de Rotterdam al medio, ese caballero, y en esta, Hermann Dooyeweerd, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Alguna eh, opinión? Yo sé que fue harta información. No es un tema que se pueda simplemente hablar de forma fácil, pero eh, la idea era poder hablar de este tema sobre política, plantear esta mirada política protestante y una vez que se conoce, entonces nosotros podemos tener una práctica política protestante bíblica, dejando de lado estas utopías y pudiendo abrazar entonces una mirada eh, más cercana a la escritura, ¿ya? Porque efectivamente ni derecha ni izquierda nos van a salvar de absolutamente nada, ¿ya? Eh, Mientras espero que puedan escribir allí sus comentarios o preguntas, quería citar algunas cosas para poder eh, leer a los que les interesa más abordar el tema de política. Existe un texto de mi buen y querido amigo Francis Schaeffer. Yo tengo la versión en portugués acá, que se llama el Manifiesto Cristiano, ¿ya? El Manifiesto Cristiano es una declaración sobre política, ¿ya? Yo, como les digo, tengo esta versión en portugués, pero se encuentra disponible en español. Está en internet, como lamentablemente eh, las editoriales no han producido material. eh, yo creo que el Señor nos va a perdonar si usamos los PDF, ¿ya? Otro libro que les quería mencionar, este sí está en español, yo tengo acá la versión en portugués, pero es de David Koysis, ¿ya? David Koysis, con Y, Z y S, ¿sí? Visiones e ilusiones políticas, un libro muy necesario para poder pensar la política protestante, la política cristiana, ¿ya? Más allá de las utopías, más allá de las ilusiones, ¿sí? Así es que, libro importante. Hay otro, también tengo la versión en portugués, disculpen que tenga solo la versión en portugués, pero fue todo el material que he tenido o tuve que leer para el posgrado en cristianismo y política que Dios me permitió hacer allá en Brasil. Wayne Grudem,
¿ya? Conocido por su teología sistemática, tiene este libro que se llama Política según la Biblia, ¿ya? También recomendado, búsquenlo, libro interesante para eso. No puede faltar Gretchen Machen, ¿ya? Cristianismo, cultura, no porque hable específicamente de política como tal, ¿ya? Pero sí porque es necesario para poder ver la idea, ¿cierto?, de cómo la iglesia está confundida dentro de este mundo. Algunas cosas muy similares las dice también Schaeffer, fue discípulo de Gretchen Machen, entonces es como obvio de que hablen de lo mismo. Estado y soberanía de Hermann Doyever también es otro libro que nos puede ayudar a entender, estos son varios ensayos sobre cristianismo y política, a propósito de la pregunta eh, que hizo Camilo, ¿ah? ¿Quién era el compadre al medio? Hermann Doyever, este libro, Estado y Soberanía, también recomendado. Jano Álvarez dice acá, hay una charla subtitulada en YouTube con ese nombre, Manifiesto Cristiano. Sí, véanla, véanla, totalmente recomendada, ¿ya? Un clásico, Conferencia sobre el Calvinismo de Abraham Kuyper, ¿eh? Ese viejito ahí, Abraham Kuyper. Él tiene aquí una específicamente sobre política. Este libro, ¿ya? Este libro, Conferencia sobre el Calvinismo, en la librería eh, Neuma Literatura, ¿ya? Neuma Literatura, eh, lo tienen, les voy a dar al tiro el precio. No me quiere abrir ahí, pero lo vamos a ver acá. Dice, Neuma Literatura, me dice bien Jano, el libro tururún, vale 13 lucas, ya 13.000 pesos ¿sí? Conferencia sobre el calvinismo. Y dice que a los que vengan de parte tuya les hago un 10% de descuento. Así que tienen un descuento del 10% en el libro de Abraham Kuyper. ¿Ya? Voy a colocar eh, el, el link, a ver si me resulta. Vamos a poner el link en el chat ahí donde están ustedes. Ah, estoy acá, los estoy buscando. Aquí está. Y no sé dónde, ahí está. Les voy a colocar allí. Ahí sí. Debería estar apareciendo en el chat el link en Neuma Literatura, Conferencia sobre el Calvinismo. Otro libro, también necesario para entender estos asuntos, es un clásico, La ciudad de Dios, de San Agustín, ¿ya? La ciudad de Dios de San Agustín, esta es la editorial Porrúa, el que tengo yo, pero también lo pueden encontrar en internet y en otras editoriales. Otro libro sobre política, este es esencial para entender a Calvino, fue escrito, digamos, en un periodo, digamos, bastante complejo a nivel de la política, eh, particularmente, bueno, estoy hablando acá de Johannes Althusius, ¿ya? Johannes Althusius, Política. Este libro también les va a ayudar a ustedes a poder tener una comprensión mayor de la propuesta política protestante, ¿ya? Y acá unos libros que uno es de Bernd Poitres, un autor que también, Señorío de Cristo, también habla bien parecido a lo que dice Kuyper, ¿ya? El Señorío de Cristo, esta está la versión en portugués, pero también de Bernd Poitres. Y este libro de acá, le pregunté hace poco tiempo atrás a Pedro Dulci. Pedro Dulci es profesor, o va a ser profesor de el
posgrado que está ofreciendo el Seminario Teológico Presbiteriano de Chile, ¿ya? Él tiene varios libros, Pedro Dulci, pero uno de sus libros es este, Fe Cristiana y Acción Política, ¿ya? Aquí también está la versión en portugués. Eh, Pedro hace un muy, muy buen análisis sobre la relevancia eh, de la política o de la red pública en la vida cristiana. También es otro libro que deberían traducir, pero podríamos dejarlo más adelante en algún momento para algún retiro del Abrí, por ejemplo, perdón, de Amigos del Abrí, acá en Chile, hablar sobre fe cristiana y acción política, creo que sería un tema interesante. Bien, eh, como está con un delay más o menos, pues ya estoy cachando ahí que el delay está como bien grande. am, si tienen algo que comentar, entonces lo ponen ahí, alguna idea también para poder recogerla, si no ya estamos terminando este en vivo, ya llevamos 1 hora 40. Hablé mucho, pero era necesario. Como dijo Esther por ahí, a pesar de toda la información, encontré que fue todo bien claro. Ojo, no es porque sea mi esposa Esther, ¿ya? Eh, Porque no siempre le hablo de estas cosas, ¿ah? No crean que en casa de un teólogo se habla solamente de teología, ¿ya? Yo creo que con Esther hablamos más sobre cocina que sobre teología, ¿sí? Ah, pero qué bueno que está o que quedó claro. Si no lo ven de nuevo, y ciertamente va a quedar claro, yo intenté hacer un panorama general sobre el cristianismo y política, pero quedó bastante claro. Bien, gente, si no, háganme así, díganme, ok, estamos listos, nos despedimos, espero, me voy a quedar en silencio. Bien, si no hay nada más, nos vemos en octubre con Jano Álvarez. Ahí sí va a estar funcionando el link de YouTube, ¿ya? Esto fue lamentable, ¿m? Pero eh, ya para el próximo encuentro va a estar todo listo, así que ahí nos vamos a encontrar con Alejandro Álvarez. Bien, Camilo, Jano, Esther, nos estamos viendo entonces en el mes de octubre con el libro de Roel Kuiper, Capital Moral. Ahí Jano Álvarez se va a lucir con esa presentación. Que estén muy bien entonces, finalizamos transmisiones y nos vemos el próximo mes. Que estén bien. Chao, chao.